Pues estuve como maestra de ceremonias de la ministra Lenia Batres en su primer ejercicio de rendición de cuentas. Y la neta es que sí les quiero poner un poco cómo fue esta ceremonia. Honestamente, sí se las quiero poner, porque en este inédito ejercicio de rendición de cuentas tuve la oportunidad de ser la maestra de ceremonias, pero más que ser la maestra de ceremonias y esto, lo que dice la ministra Lenia Batres es un trancazo para la Suprema Corte. Habla de un ahorro. Para empezar, el simple ejercicio es inédito, porque ¿quiénes rinden cuentas? El presidente de la Suprema, o en este caso, presidenta de la Suprema Corte, la ministra Laura Papiña. Ella hace una rendición anual, que es su informe, punto. Pero no vemos a los demás ministros, que son 11, dar su ejercicio de rendición de cuentas. No los estamos viendo. No vemos a Loreta Ortiz, no vemos a Yasmín Esquivel, tampoco estamos viendo a Margarita Ríos Farjat y vaya, ni siquiera hablemos de Lainez Potisek y de todos estos. No los vemos. Y de hecho, la propia rendición anual de la ministra Norma Lucía Piña es bastante escueta. Han sido más como declaraciones políticas, sobre todo en los últimos momentos, sobre todo en el último periodo. Entonces, lo que hace Lenia Batres es dar una rendición de cuentas cuatrimestral, lo va a estar haciendo cada 4 meses, donde ella va a estar informando qué ha hecho. Aquí estamos hablando de sus primeros 113 días, poquito más de 100 días de gestión, y los trancazos son muy fuertes. Para mí el mensaje es único y es claro y súper contundente. No por ser un poder autónomo que requiere que seas libre e independiente del poder o de tu simpatía, quiere decir que te vas a alejar de la rendición de cuentas. La ministra Lenia Batres, desde que entró, le ha ahorrado a la Suprema Corte millones, millones de pesos, simplemente cumpliendo con la Constitución, ganando lo que por ley le corresponde, no más que el presidente, no solo ella, sino su equipo, y además renunciando a estos servicios, llamémosle extras, para cubrir temas que perfectamente se pueden cubrir con el ISSSTE y con las percepciones que por ley les corresponden gubernamentales. Vamos a escuchar un poco este primer ejercicio de rendición de cuentas de la ministra Lenia Batres. Funcionarios federales, del gobierno de la ciudad, medios de comunicación y de todo el público que nos acompaña desde las redes sociales. Así que, sin más, damos paso a las palabras de la ministra Lenia Batres. Muchas gracias. Gracias por la presencia de cada uno de ustedes. Con mucho afecto los saludo, las saludo, además de todas estas personalidades que acaba de mencionar Memi Yamel, a quien, por cierto, le agradezco mucho que haya aceptado ser la presentadora de este evento. Una comunicadora independiente, inteligente y además muy cierta con las causas de la información en general, pero con las causas de la gente en particular. Además de las personas que se mencionaron, le agradezco a Juan Romero, a Lauro, a John Ackerman, Irma Sandoval, Federico Anaya, a cada uno de los amigos aquí presentes. Les agradezco mucho que hayan aceptado acompañarnos. El 14 de diciembre de 2023 tomé protesta ante el Senado de la República como ministra de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. El 4 de enero comenzó el primer periodo de sesiones en las que participo. 3 principios han guiado desde entonces las funciones de esta ponencia: justicia social, austeridad y transparencia. Por justicia social entendemos el anhelo, el ideal de la igualdad, de la equidad que solo puede ocurrir cuando se garantiza que cada persona pueda desarrollarse en plenitud, lo que se logra cuando se reducen las dificultades a las que se enfrenta y se facilita el acceso
a sus derechos fundamentales. La justicia ha sido la guía de esta ponencia. Bajo esa guía, en estos primeros 4 meses de desempeño, he estudiado, deliberado y votado 490 asuntos, 51 de ellos en 28 sesiones ordinarias de pleno, básicamente acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. 439 asuntos, fundamentalmente amparos en revisión en 10 sesiones de la segunda sala especializada en temas administrativos, fiscales y laborales. En estas sesiones presenté ya 39 proyectos de sentencia, 100% de los cuales fueron aprobados. Las más significativas consistieron en el reconocimiento de validez de la Ley General sobre Control de Tabaco, que era impugnada por Casinos, sentencia en la cual se reconoció la preeminencia del derecho a la salud sobre la libertad de comercio. Igualmente, en materia de seguridad social, se reconoció el derecho de concubinas y concubinarios a recibir pensión de viudez en caso de coexistencia, no obstante que las leyes del IMSS, del ISSSTE y del ISPAM lo rechazaban expresamente. También se aprobó el otorgamiento de licencia laboral a padres y madres con hijos con enfermedades graves que ameritan hospitalización o cuidados paliativos, antes restringido a uno solo de los padres y únicamente para el cuidado de hijos con cáncer. Otra sentencia relevante se refirió al caso de un magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que además de haber recuperado su cargo sin la debida designación y ratificación del presidente de la República y del Senado, pretendía cobrar salarios caídos por 4 años en los que no había ocupado cargo. Estos 4 casos obtuvieron la mayoría suficiente para establecer un precedente obligatorio en todos los tribunales del país. Los 2 casos de resoluciones en materia de seguridad social resueltos por esta ponencia ameritaron el reconocimiento de la Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Con relación al resto de las sentencias, elaboré 13 votos particulares y concurrentes para expresar el disenso formal con posiciones de la mayoría de la Suprema Corte en temas como la ley de la industria eléctrica, cuyo alcance fue anulado por 2 ministros, sobreponiéndose a la declaración de constitucionalidad que se había alcanzado cuando se votaron acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales en el Pleno de la Corte. La autorización de una deducción fiscal a la empresa Total Play por la subcontratación de una firma del mismo consorcio, no obstante tratarse de un concepto expresamente prohibido por la legislación fiscal y laboral en el momento en que se realizaron las operaciones. La determinación del pago de 3.575 millones de pesos a la empresa CFE Generación 6, subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, al municipio Tecpatán, Chiapas, por concepto de impuesto predial correspondiente a las instalaciones de la hidroeléctrica de Malpaso, incluyendo el embalse de su presa, pese que el artículo 115 de nuestra Constitución prohíbe expresamente a los municipios cobrar impuestos a los bienes sujetos al dominio público de la Federación, y pese a que la presa no se encuentra en ese municipio. La anulación de leyes
por proceso legislativo. Sobre este punto, vale la pena comentar que he insistido en que este tipo de invalidaciones laceran la democracia y el equilibrio de poderes de nuestro país. Hace unos días mencioné que la historia de las acciones de inconstitucionalidad vigentes desde 1995, esta Corte ha emitido 1.325 sentencias, 100 de las cuales han invalidado leyes. Hice ver al pleno de este máximo tribunal que 74 de ese centenar de sentencias se resolvieron en los últimos 5 años, de 2018 a la fecha, mientras que las 26 restantes se anularon a lo largo de 22 años. Los criterios prevalecientes para la invalidación se relacionan con las consultas previas, libres e informadas en materia indígena, pero no para obligar a que se incorporen en las leyes, sino para que se consulte si deben establecerse ya una vez aprobadas dentro de la ley. Es decir, se invalidan leyes que están dando cumplimiento a la obligación del Estado mexicano de prever las consultas ante actos de gobierno, no leyes que omiten establecerlas. Otro criterio que ha llevado a este alto volumen de legislación invalidada tiene que ver con el establecimiento de un concepto de democracia que no se encuentra en nuestra Constitución. Se trata de la democracia deliberativa, a la cual esta Corte ha dotado de parámetros de cumplimiento obligatorio por los poderes legislativos del país. Estos parámetros son el respeto a la participación de todas las fuerzas políticas en condiciones de libertad y equidad, la correcta aplicación de reglas de votación y la deliberación parlamentaria y votación pública. Bajo esos parámetros, la Corte invalida y los juzgados de distrito de todo nuestro territorio nacional inaplican leyes cuya deliberación no se realizó conforme a dichos criterios, que por cierto son absolutamente arbitrarios. Tanto que cuando se resuelve se indica si para él o la juzgadora el proceso legislativo con cualquier tipo de anomalía que indique el juez contiene o no contiene potencial invalidante. El resultado es que la Corte ha terminado imponiendo las reglas de funcionamiento de los congresos de los estados y de la federación a tal grado que ha ordenado que mayorías y minorías funcionen en condiciones de equidad, con lo que descalifica la principal cualidad que debe sostener una democracia, que es la preeminencia de la mayoría. Además, se han impuesto reglas absurdas como la obligación de fundar y motivar la votación de urgente u obvia resolución, aunque se trate de una decisión soberana y mayoritaria. Sin embargo, debo reconocer, les informo, que se ha abierto una posibilidad de revisar en el Pleno de la Corte estos criterios imperantes ante la insistencia de la suscrita. Les comento por otro lado, que de los asuntos que he estudiado, me han sido asignados 156 directamente a la ponencia que encabezo, de los cuales, como informaba antes, se han emitido hasta ahorita 39 sentencias, que al día 15 de abril,
cuando se cumplen los 4 meses en funciones, sumarán ya 53 sentencias en total. La ponencia tiene en instrucción, además, 38 acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, de las cuales se han emitido hasta ahorita 24 acuerdos. Otra función que realizamos ministras y ministros es la revisión de sanciones impuestas por el Consejo de la Judicatura Federal a personas juzgadoras. Y aprovecho para saludar y solidarizarme totalmente con nuestra consejera Celia Maya, que ha hecho una labor estupenda en el Consejo de la Judicatura Federal. Hasta ahora, en las 8 sesiones privadas llevadas a cabo por el Pleno de la Corte, se han revisado 5 casos de responsabilidades administrativas de personas servidoras públicas. De estas, en 3 casos se confirmó la sanción y en el resto se revocaron con mi voto en contra. Elaboré voto particular específicamente contra un proyecto que exoneró a personas servidoras públicas que fragmentaron contratos para evitar licitaciones y asignaron contratos de forma directa a particulares que habían sido sancionados e inhabilitados previamente en reiteradas ocasiones por la Secretaría de la Función Pública. Hablo en primera persona, pero en realidad este trabajo ha sido elaborado por un gran equipo, conformado por 50 personas, encabezadas por Netzaí Sandoval, que es el coordinador de la ponencia, por Humberto Jardón Pérez, secretario de Estudio y Cuenta, por Julio César Medellín, el secretario de Estudio y Cuenta, por Marta Nayeli Núñez Cosío, secretaria de Estudio y Cuenta, y por Ángel Jonathan García Romo, por César Villanueva Esquivel, Julián Aguirre Gaona y Julio Giovanni Montiel Rodríguez, que es el equipo de secretarios de Estudio y Cuenta que trabajan la coordinación de la elaboración de los proyectos. A todos ellos agradezco su colaboración, entrega y compromiso, así como a las y los abogados y especialistas que conforman parte del equipo. Quiero comentarles que cada una de ellos y ellas aceptó de inmediato la única condición que les puse para incorporarse, además de sus competencias profesionales, obviamente, y tiene que ver con el cumplimiento de la Constitución y las leyes de remuneración y de austeridad vigentes, por lo que todos ellos renunciaron a recibir un seguro de gastos médicos mayores y un seguro de separación individualizada que está expresamente prohibido en la ley, además de bonos que superaban el salario del presidente de la República. Muchas gracias. Sobre este tema de la austeridad, apenas ingresé a la Corte, solicité la reducción de mis percepciones para ajustarme al límite del artículo 127, fracción 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Toda vez que la solicitud fue rechazada, he estado realizando la devolución correspondiente ante la Tesorería de la Federación. Por 7 quincenas que he recibido hasta la fecha, he devuelto ya 256,629 pesos en efectivo y he dejado de percibir prestaciones cuyo costo ascienden a 705,863 pesos. Se trata de un seguro de gastos médicos mayores que habría costado ya 10,844 pesos,
un seguro de separación individualizado que habría costado ya 153,132 pesos, el pago por riesgo del que se habrían erogado 188,030 pesos, gastos de alimentación por 311,300 pesos y medicamentos no cubiertos por el seguro de gastos médicos mayores por 42,555 pesos. En total, entre lo que he devuelto en efectivo y las prestaciones que he dejado de percibir, le he ahorrado a esta Suprema Corte de Justicia 962,492 pesos. Cantidad que al 15 de abril próximo, cuando se cumplen los 4 meses que estamos informando, ascenderá a 1,198,363 pesos. Con esos recursos, la Federación habrá podido pagar durante 4 meses 100 pensiones para personas adultas mayores de nuestro país. Uno de los temas en los que también he puesto especial atención tienen que ver con la transparencia en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales, dada la larga tradición de funcionamiento hermético oscuro de esta Suprema Corte. Por ello solicité, tanto en la segunda sala como en el Pleno, que se diera cumplimiento a lo establecido en el artículo 94, cuarto párrafo de nuestra Constitución, que dice que las sesiones del Pleno y de las salas deben ser públicas y solo por excepción deberán ser secretas. Igualmente solicité la celebración de audiencias públicas para escuchar a la sociedad en temas de relevancia nacional con fundamento en un acuerdo general número 2/2008 de la propia Suprema Corte. Específicamente, solicité la realización de audiencias en temas trascendentes para la realidad mexicana que se encuentran agendados para ser abordados en las próximas semanas. Uno, sobre el control de precursores químicos, que tiene que ver con el combate al fentanilo. Otro, sobre el servicio ferroviario y la asignación a entidades paraestatales con relación al Tren Maya. Otro, sobre los créditos del Fondo de la Vivienda del ISSSTE, FOVISSSTE, con relación a la conversión de UMAS o de deudas en UMAS actualizables a pesos. También solicité audiencia para el tema del precio, transparencia y oportunidad de las licitaciones públicas, relacionado con la elevación del límite del precio en bienes públicos sujetos a subasta. Además, sobre el procedimiento de recepción de sentencias de tribunales internacionales respecto de la participación del Poder Judicial de la Federación en la ejecución de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso García Rodríguez y otro contra México de 25 de enero de 2023, relativo a la invalidez, primera vez que se plantea en la historia de esta Corte, la invalidez del segundo párrafo del artículo 19 constitucional, que determinaría la supresión de la prisión preventiva oficiosa en cualquier delito. Con relación, además, a las leyes orgánica municipal y de mecanismos de participación ciudadana del Estado de Michoacán respecto al ejercicio presupuestal por comunidades indígenas, y aprovecho para saludar a Silvestre Chávez Sánchez, coordinador del Consejo Comunal de la Comunidad Mazahua de Crescencio Morales. Ahí está un poco de lo que fue este ejercicio de rendición de cuentas de la ministra Lenia Batres, muy necesario, con mucho ahorro, y yo, como lo dije en ese momento, y hoy lo repito, o en este momento lo repito con ustedes, el que seas un poder autónomo no quiere decir
que no tengas la obligación de informar.